comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Haciendo cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Haciendo cuentas. Estimados amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que usted nos está escuchando. Hoy, en Haciendo Cuentas, queremos compartir con ustedes esa parte que nos acongoja de la vida cotidiana, que es el tránsito. Pero no queremos compartir los problemas, sino queremos buscar soluciones. Y dentro de nuestra búsqueda, para quien nos pudiera comentar sobre ese tema, encontramos un personaje que tiene una idea que puede parecer insólita, pero eso ya lo vamos a ir despejando durante el programa. Por eso le hemos llamado la solución del tránsito, mito o realidad. Pero primero permítanme presentarles al personaje a quien vamos a entrevistar hoy, quien corresponde al nombre de Óscar Roberto Peralta del Valle. Pues nació en la ciudad de Guatemala, pero sus estudios están realizados en el Colegio San José de Calzals en Madrid, España. Ahí hizo la primaria, la secundaria en el Instituto Modelo de Guatemala. Y en este sentido, pues estuvo en el Instituto Central para Varones y el Instituto Dr. Imrich Fishman, y que este está en la zona 13. En la zona 13, sí. ¿Verdad? Es que se me confunde con el de Mazate. No. Ok. Y además de eso tiene el grado de licenciatura como ingeniero civil en 1974, un diplomado en recursos naturales de la UNAM, y además de esto una maestría en estructuras de la Universidad Mariano Gálvez, y ha desempeñado una serie de puestos. Eso sí no los vamos a compartir porque son muchos, pero lleguemos a hablar algunas cosas específicas, como por ejemplo urbanizaciones en la República de Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en México, edificaciones educativas, escuelas nacionales, colegios privados, también iglesias, hospitales, edificios públicos, edificios privados, plantas industriales, proyectos viales. ¿Ok? Ahí estamos hablando de un puente de más de 2.000 metros, pasos a desnivel, carreteras, proyectos municipales, y además de esto, pues esto nos da entonces un poco la perspectiva de lo que tiene como experiencia, sobre todo en temas viales. Así es que le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Roberto Peralta. Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación para que platiquemos sobre ese tema fundamental de lo que es el tránsito. Pero aquí también hay una cosa importante. Vos como ciudadano, como persona que podemos llamarle estudioso de estos problemas, empecemos. ¿Hay algún candidato a alcalde que esté en la idea de la solución de esto, de lo que has oído, propuestas, o no conocen el tema? Muy buenos días, Carlos. Siempre muy agradable estar aquí contigo platicando. Bueno, son varias las preguntas que me haces, pero específicamente la última. Mira, de los precandidatos a alcaldes o candidatos a alcaldes conocidos, a mi modo de ver, ninguno tiene el expertise, ni siquiera el alcalde actual, pues lleva ya más de 8 años de estar ahí y no ha podido hacer nada en relación con este problema. Hay un jovencito ahí que de tradición, dice él que su abuelo fue candidato no sé cuántos años en la alcaldía. Eso no se hereda, ¿no? No se hereda, y además se presenta como la gran alternativa, porque dice que tiene un gran grupo de asesores que trabajaron precisamente en la MUNI, que no ha podido hacer nada por el tránsito, ¿verdad? Y menciona a un distinguido amigo, ingeniero, que es amigo mío, por cierto, muy capaz, que dice, él es mi principal asesor. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no es él el candidato a alcalde? Pues, ¿por qué lo tienen de asesor? Y así sucesivamente. Hay incluso una persona que se autonombra como comentarista deportivo, líder de los fans de los rojos, que no voy a demeritar su función, pues, pero ¿qué tendría que ver los rojos de comunicaciones con el problema del tránsito? Y además no son rojos de comunicación. Perdón, rojos del municipal. No, tienes toda la razón, sí. Rojos del municipal. Bueno, en fin,
Ahora, entrando directamente a la problemática del tránsito, también muchas de estas personas hablan y hablan, incluso hay candidatos a la presidencia que están hablando de solucionar el problema del tránsito capitalino. Es parte de su quehacer, indudablemente, pero una candidata que ya hizo gobierno y precisamente gastaron cientos de millones de quetzales en un sistema que se llamó el transurbano y que fue un fracaso. ¿Cómo ahora pretende, como quien dice, cavar sobre el mismo hoyo, cuando no lo pudieron hacer? Y hay un dicho muy famoso en la Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, entrando directamente al tema técnico, que es el que nos ocupa. Claro. Yo sostengo, sin demeritar, digamos, a la tecnología norteamericana, que es muy importante, pero la mayoría de ciudades norteamericanas le dan preeminencia al uso del automóvil privado. Y vemos ciudades como Los Ángeles, donde tú, si no tienes un automóvil, no te puedes desplazar. Pero como Estados Unidos es una potencia mundial, tiene todos los recursos, pues allá ellos sí lo pueden combatir. Si tenemos problemas de tránsito, pues hagamos un freeway o un highway. Lo hacemos de 8 carriles. Mire, ya se nos topó, pues aumentémoslo a 16. Pero y uno sobre otro. Sí, entonces tiene toda esa disponibilidad de recursos que no las tenemos nosotros. Por el lado contrario, tenemos la tecnología o cultura europea, donde allá las ciudades, pues la mayoría son ciudades medievales, con calles más estrechas que las calles de la ciudad capital, y sin embargo el problema del tránsito, no te voy a decir que no exista, pero es muchísimo menor que, digamos, en estas regiones de América, tanto Estados Unidos o Latinoamérica. Sin embargo, dentro de los mismos Estados Unidos hay ciudades que han abandonado esa metodología de la preeminencia del automóvil. Y te lo voy a decir, ciudades como Boston o las ciudades pequeñas de Estados Unidos, donde no. Allá están volviéndose a la tecnología o a la cultura europea, donde le dan la preeminencia al peatón o a otros medios de transporte. Las bicicletas, etc. Bueno, pero Guatemala, estamos en Guatemala, tenemos un problema real que nadie lo puede negar, y a ese nos debemos de enfocar. Efectivamente, las calles son relativamente pequeñas, el sistema de transporte ha sido abandonado, pero el sistema de transporte tradicional. Y el principal sistema de transporte ideado o inventado en todo el mundo, como es el tren subterráneo o el llamado metro, no se ha querido implementar. Y digo, no se ha querido implementar, porque de que poderse se ha podido. Y te voy a poner el ejemplo. Hay 2 ciudades inmediatas a nosotros, con países más o menos del mismo estándar nuestro. Está México, que es un coloso, pero la Ciudad de México ya hubiese colapsado en el problema del tránsito si no hubiese implementado el tren subterráneo metro desde la época de las Olimpiadas de México. Recientemente tenemos la ciudad de Panamá, una ciudad más pequeña que Guatemala, claro, un país con un PIB similar al de Guatemala, y la ciudad de Panamá tiene un metro. Y sin ir muy lejos, otro país, incluso con PIB más pequeño que el de Guatemala, que es República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, tiene un metro. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que países similares a los nuestros, con menos PIB que el de Guatemala, con menos tradición técnica como Guatemala, ya hayan implementado en sus principales ciudades el sistema del metro subterráneo, y en Guatemala todavía seguimos pensando en si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, o en otros sistemas? Esa parte es, digamos, de la que nos interesa que nos platiques. O sea, vos sí crees en el metro y crees que se puede hacer, y según habíamos platicado ya hace un par de años, me recuerdo yo, sobre este proyecto que has tenido ahí en tu cabeza. O sea, sí es posible hacerlo, Roberto. Sí crees que existen algunas cosas que yo escuché en algún momento. La parte subterránea de la capital es fangosa, y que si es cárstica, y una serie de cuestiones técnicas a las que yo no voy a meter, sino las cosas que he escuchado, para que vos nos resolvás esas dudas. O sea, sí se puede hacer, crees que se puede, vos lo harías. Eso es lo que nos interesa saber. Enfáticamente, contestando a esa serie de preguntas. Mira, para mí el metro es la columna vertebral
de la solución del problema del transporte público, que colateralmente va a incentivar a las personas que utilizamos vehículos a dejarlo guardado en nuestra casa y por ende reducir el problema del tránsito para utilizar el sistema de transporte masivo que es el metro. Bueno, no es la única solución, hay soluciones paralelas que hay que incrementar, pero es la columna vertebral. Entonces, entrando directamente al problema del metro, sí, hay muchos tabúes y muchas falacias y muchas mentiras que giran alrededor de la implementación de este sistema de transporte. Uno, Guatemala es un país altamente sísmico, eso no lo voy a negar yo, pero tenemos México. La Ciudad de México es igual o más con mayor actividad sísmica que Guatemala. Y luego, Tokio, la capital de Japón, es así definitivamente, tiene una actividad sísmica mucho mayor que México y que Guatemala. O sea que esa falacia queda totalmente desvirtuada. Segundo, el subsuelo. Según los ingenieros de suelos y los geólogos, el peor subsuelo que puede tener cualquier ciudad del mundo es el subsuelo de la Ciudad de México. Porque como tú bien sabes, la Ciudad de México fue fundada sobre Tenochtitlán, que es un lago, el lago de Texcoco. Entonces, el subsuelo de México sí es un suelo fangoso. Y sin embargo, ahí está funcionando el metro. En cambio, contrario a lo que mucha gente dice, pero sin conocimiento, el subsuelo de Guatemala, según dicen los expertos, los ingenieros de suelo, los geólogos, es la maravilla, es el sueño de todo suelero, de todo ingeniero de suelos. Está formado por cenizas y arenas volcánicas consolidadas o por piedra pómez. Y estas cenizas consolidadas es lo que le llaman comúnmente material selecto. Material selecto es un material fácil de trabajar y facilísimo de compactar, además de una estabilidad tremenda. Entonces esa segunda falacia queda totalmente desechada. O sea, técnicamente se puede construir. Luego, hay intereses, es que ese es el problema, que siempre hay intereses económicos y políticos, ¿verdad? Eso no voy a entrar porque yo soy técnico. Pero efectivamente con un grupo de amigos, hace como 6 años, preocupados por la situación del tránsito de Guatemala, y todos ellos empresarios me decían, mira, tenemos que hacer algo, no tanto por nosotros, pero nosotros pues podemos variar nuestro horario, pero nuestros empleados, una secretaria que tiene que entrar a las 8 de la mañana, se levanta a las 4 de la mañana de su casa para poder transportarse y estar puntual en su trabajo, y de regreso lo mismo. Por esta gente tenemos que hacer algo. Claro, hay hoy una serie de complicaciones, que la gente sale a las 6 de la mañana, 5, 4, y pasa una hora esperando. Es tremendo. Y concretamente, vayámonos a ver, ¿dónde tenés, quiero plantearlo de esa manera, tenés el diseño, crees que se puede hacer, cuáles son las características? Vamos a la solución. Okay, bueno, a eso voy. De ahí nació la iniciativa, o la preocupación. Sí. Como éramos todos técnicos, o mejor dicho, somos todos técnicos, planteamos la cuestión de esta problemática bajo el método científico. ¿Okay? Primero se plantea el problema, luego hacemos una tesis, hacemos los trabajos, damos un diagnóstico y la solución. Okay. Pero aquí hay una cosa muy importante con el tema científico, que no es lo mismo un tema científico social, vamos, donde las cosas son variables. Aquí es puntual porque estamos hablando de matemática. Estamos hablando de cálculos estructurales con números. Correcto. Que esa es la verdad absoluta. Bueno, entonces nos pusimos todos a trabajar en nuestro campo. Dentro del grupo hay geólogos, hay ingenieros de suelos. Entonces les digo, muchachos, empiecen a hacer los estudios. Y el resultado fue lo que yo te acabo de denunciar. Hay ingenieros estructurales, hay doctores en estructuras, doctores en ingeniería. Con ellos se planteó el sistema estructural, la construcción de los túneles, el reforzamiento de los túneles. Entonces, todo tecnología netamente guatemalteca, orgullosamente guatemalteca. La parte del equipo, pues no lo puedo negar, ¿verdad? Guatemala no tiene la capacidad técnica, digamos, en facilidad de equipo, y consideramos que el puntero en tecnología de equipo, trenes y vagones es Francia. De esa medida contactamos a empresas francesas y nos encantó la tecnología francesa para este tipo de soluciones.
Pero por cuestiones de costos, las mismas fábricas francesas nos han informado que tienen fábricas en China. Ya llegamos a China y en el estudio que tenemos, el suministro va a ser equipo francés fabricado en China. O sea, Ok, perdón. Vamos a continuar con esa parte tan importante. Vayámonos ahorita a la estructura. Creo que tenemos un video por ahí, sí que nos lo vas explicando, porque así visualizamos dónde pudiera pasar. Perfecto. Entonces, mira, y de ahí te pregunto si eso hay que comprarlo. Para no perderme. Mira, Sí, pues, a ver. seguidamente teníamos que hacer el estudio de factibilidad. Claro, eso. Bueno, Ya para está. hacer el estudio de factibilidad, tuvimos que determinar precisamente cuál era la mejor ruta o la ruta más indicada, tanto socialmente como financieramente. Y observamos que, digamos, la ruta, el eje norte-sur, está relativamente, bueno, bien adecuado, digamos. Ahí se funciona el Transmetro, es donde existe la mayoría de autobuses, o sea, la ruta norte-sur. Sin embargo, la ruta este-oeste no está para nada resuelta. ¿Que va de dónde a dónde? Digamos, desde Misco Eso. hasta las Pinuelas, Ok. hasta Fraijanes. Esa es la ruta este-oeste. El oeste es Misco y el este es la carretera Salvador. Ajá. Entonces, establecido eso, entonces dijimos, bueno, entonces nos enfocamos en esa ruta. Se hizo el estudio económico, porque es indispensable, no solo de costeo, de construcción del metro, sino que de factibilidad, el retorno, porque y en base a eso se estableció un presupuesto y un retorno. Luego venía la etapa de financiamiento. ¿Quién podía financiar este proyecto? Inicialmente se nos ocurrió una estructura público-privada, que está muy de moda, incluso el BCIE y el Banco Mundial Ajá. están proponiendo estas dos instituciones no es que estén promoviendo, sino que están en cierta manera propiciando, digamos, la estructura público-privada. Y es perfecta, porque ahí se involucra o instituciones públicas como puede ser el gobierno central, la municipalidad y la iniciativa privada. Sin embargo, tiene un valladar, y espero que no me vaya a mal calificar. El valladar que existe, porque la misma ley lo impone, es que debe ser autorizado previamente por el Congreso de la República. Claro, es una cuestión público-privada. Público-privada. Pero si es solo privada, no. Por eso, pero como te digo, nuestra primera intención fue público-privada. Ya. Se metió el proyecto al Congreso de la República, estuvo casi 4 años en debates y no salió por diferentes razones que ustedes se podrán imaginar. Bueno, entonces desechamos esa posibilidad y nos concretamos específicamente en una estructura totalmente privada. Y no es que sea propaganda, pero muchos lo van a entender, una estructura como la que están usando los inversionistas de esta carretera privada que se llama La Vaz, donde es netamente privada. Esta tiene ventajas y desventajas, pero la gran ventaja es que no tienes tú que pasar por el Congreso de la República. Claro. A ver, quiero ponerme en un plano así como de yo televidente, y quiero saber, quiero conocer, contame. Podemos ver el video y me vas contando por dónde vamos. Correcto. ¿Okay? Es y interesante. después, si querés, nos regresamos a las partes Claro. técnicas y todo. Ok. A ver, miremos el video entonces, por favor. Solo que creo que ahí estamos. Y nos vas contando ahí cómo está la historia. Bueno, ahí vamos a ver que efectivamente el video fue hecho específicamente para el metro de la ciudad de Guatemala. Ajá. Y arrancamos desde Misco, específicamente una colonia que se llama Molino de las Flores, que está en el inicio de la Roosevelt. Donde quisieron hacer un paso de nivel. Sí. Ahí, y luego el punto medular, que es el Trébol, que es un punto medular. De ahí continuamos por toda la zona 9 y zona 10 hasta llegar a Vistahermosa. No hasta, nos quedamos a la altura aproximadamente de la Universidad Francisco Marroquín, o por ahí por donde
le llaman ¿cómo se llama? El columpio de Vistahermosa, que evidentemente ahorita tiene problemas de tipo estructural. Y ahí hacemos recalcamiento de que es 100% privado. También me dicen, mire, pero es que ese metro va a costar carísimo. No, fíjense que no. ¿Por qué? Porque, por lo que expliqué, la construcción del metro de la ciudad de Guatemala es más económico que la construcción del metro de México. ¿Por qué? Por todas las características del subsuelo, punto uno. Luego, porque lo vamos a hacer empresas netamente guatemaltecas, no tenemos que importar empresas extranjeras. Y 3, porque el equipo que se va a utilizar no es un equipo como para excavar en roca, no, es un equipo sencillo. En partes incluso, vamos a decir que se puede excavar a mano, con una simple cuchara de albañil. Esos aspectos hacen que el metro de la ciudad de Guatemala sea más económico que el metro de otras ciudades. Y por lo mismo, y eso no lo digo, eso lo dice el resultado del estudio que se hizo, el estudio de factibilidad, con un pasaje inicial de entre 4 y 5 quetzales por viaje o por vía, es factible. Y encima, desde el primer año, el proyecto empieza a dar utilidades. Paga la inversión, paga los intereses de la inversión y le empieza a dar utilidades a los inversionistas. Interesante. Entonces, en resumen, el primer eje, o la primera línea del metro es de Molino de las Flores a Vistahermosa. ¿Y cuánto tiempo tardaría en hacerse eso? Pensamos que una nueva autoridad municipal, que como están próximas las elecciones, debería tomarse un máximo de un año para concretar todo el aspecto financiero de créditos, etcétera, y ya la parte ejecutiva, ya de ingeniería civil, un máximo de 2 años. Quiere decir que si después de la toma de posesión, en 3 años, la primera línea o el primer ramal del metro debería estar ya funcionando. Ok, pero aunque sea público o privado, aunque sea privado quedamos. Así es. Necesitan autorización municipal. Te voy a contar, sí, exacto. Ese es el bleque. La autorización municipal, lógicamente, es indispensable. Por eso es de que también se está contemplando, voy a usar una palabra algo, sacrificar, por así decirlo, a una persona técnica que realmente tenga el deseo de implementar no solo el metro en Guatemala, sino que solucionar todos los otros problemas estructurales y que realmente presente una mejor opción para llegar a la alcaldía. Y ya este alcalde, con toda la buena intención, con toda la visión técnica y privada, mejorar en todo sentido el funcionamiento de la ciudad de Guatemala. Ok, aquí me parece que hay cosas, vamos a retomar un poquito. El tema del precio, porque es una de las cosas que primero te van a complicar la vida, pero si decís 4 o 5 quetzales y eso ya te da una rentabilidad, es interesante. ¿Por qué? Porque hoy uno ve unos, llamémosles taxis, ¿verdad? Pero el cuate saca la manita y hace así, y ya sabe que quien lo va a subirse tiene que pagar 5 quetzales. O sea que ya hay un precio. Hay unos, llamémosle mototaxis, que también son como medio piratas, y llevan a la gente de un lado a otro en la moto y le cobran 5 quetzales, y me imagino que también se lo van a cambiar. Lo que quiere decir es que el precio, por de pronto, ahí pudiera estar bien ubicado, y dice, bueno, voy a pagar 5 quetzales, pero voy de un lado a otro más rápido, es interesante. Bueno, ahora, esto me llama mucho la atención porque independientemente de la facilidad que podría darle a alguien que sea el alcalde, porque tiene interés en que esto, digamos el alcalde electo, porque tiene interés en que esto se dé, es una idea muy factible para que cualquiera que tuviera la intención y que depusiera un poco los intereses económicos y políticos que mencionamos al principio, lo pudiera implementar. Entonces, vos decís que sí se puede hacer y que en el tercer año debería estar funcionando. Bueno, en este sentido, el primer ramal, como hablamos, digamos, de Molino de las Flores hasta Vistahermosa, y la viabilidad o la posibilidad, digamos, como es un sector privado prácticamente, y lo que les interesa es, obvio, ejecutar el negocio, digamos, la autorización municipal que se necesita es porque pasa el subsuelo de quién es
¿Y por qué necesita esa autorización? O porque pasa por calles municipales. Si yo le compro al vecino, mire, me deja pasar debajo de su casa, ahí no me va a cobrar. Esa parte técnica, contanos. Bueno, perfecto. ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta. Efectivamente, según las leyes de Guatemala, el subsuelo del país, de la República de Guatemala, pertenece al Estado de Guatemala. Okay. Hay ciertas lagunas porque ¿dónde empieza el subsuelo? Muchos dicen es todo lo que está debajo del suelo. Pero si tú ves los modernos edificios tienen 6, 7 sótanos, no están usurpando el subsuelo. Bueno, ahí lo dejo. Pero no, es solo que lo dejo como una incógnita, ¿verdad? Bueno, de esa cuenta, las municipalidades de Guatemala, nosotros, el equipo nuestro, al darnos cuenta de ese valladar, impulsamos un proyecto de ley en el Congreso de la República para que el Congreso autorizara a las municipalidades, no a la de Guatemala, en general a todas las municipalidades, a utilizar o a bien utilizar el subsuelo. Eso fue aprobado. Quiere decir que ya legalmente las municipalidades de Guatemala que quieran hacer el proyecto del metro o cualquier otro proyecto en el subsuelo ya tienen esa autorización. ¿Okay? Pero está adjudicado a las municipalidades. Quiere decir que no puede venir una empresa privada, como digamos la base, decir, mire, vamos a hacer un metro. No, momentito. El permiso está dado a las municipalidades. Por eso es que es tan importante que la municipalidad esté implícita en este proyecto o tenga su anuencia a este proyecto. No sé si me explico. Sí, claro, perfectamente. Bueno, pues el tiempo se nos consumió, estimado Roberto, pero creo yo que nos queda ahí un poquito la cosquillita por saber más un poco de este tema. Quisiera terminar, sí. Contar al final. Dale, por favor. Sí, una acotación final. Mira, ahora nos están inundando con cancioncitas, TikTok, videos, y como te digo, aparece todo el mundo, como ya oyeron, que es como que la cancioncita, la carta a Santa Claus, el metro. Muchos dicen, yo voy a hacer el metro, bueno, pero hay que oírlos como yo ver, ¿verdad? Porque si nosotros llevamos 6 años de estudios para poder decir con certeza, en 3 años se puede hacer el metro, estas personas habría que preguntarle, no solo prometa, ¿cómo lo va a hacer? Ya tienen financiamiento. Eso es muy importante. Con eso quería terminar yo la charla de hoy, Carlos. Bueno, esto quiere decir que podemos colegir que ustedes ya tienen el financiamiento, tienen los estudios, se ha adelantado esa ley en el Congreso donde le permite a las municipalidades autorizar el uso del subsuelo. Creo que este es un avance realmente importante. Pues le daremos seguimiento a esta propuesta del ingeniero Roberto Peralta, pues quien realmente representa a este grupo que ya nos mencionó de geólogos, estructuralistas y una serie de profesionales precisamente orientados en este tema para poder llevar esto a cabo. Imagínense ustedes que nosotros somos el país, somos la ciudad más cosmopolita de Centroamérica, somos la segunda economía más grande de América, somos la economía más grande de Centroamérica y el Caribe, y tenemos solo en la ciudad más o menos 3 millones de habitantes, que hay que movilizarlos de una forma rápida, y sobre todo esa parte al principio que mencionó el ingeniero Peralta cuando dice que si tuviéramos un mejor medio, pues podríamos dejar nuestro vehículo guardado. Y aquí viene otro tema importante que lo quiero, digamos, tal vez en una segunda parte, en una otra entrevista, abordar, porque también es un problema económico. Las empresas que venden vehículos, ya sean motos o carros como los que conocemos de 4 ruedas, el transporte de carga, en fin, hay una serie de situaciones ahí que en alguna ocasión yo siempre he creído que esto es un tema integral, ¿verdad? Porque también tenemos que pensar en lo que es un anillo metropolitano que también se ha hablado, y de repente pues vamos a abordar este tema con el ingeniero Peralta. Pero les dejamos entonces a ustedes la inquietud con esta idea que él está proponiendo y me parece muy interesante. 4 o 5 quetzales lo que pueda costar el viaje, poder hacerlo en 3 meses, en 3 años, y en el tercer año, en 2 años y en el tercero, ya que esté funcionando esto. Soñemos en que es posible y creamos en que el ingeniero Peralta nos está diciendo algo que es realizable. Gracias, Roberto. Carlos, muchas gracias nuevamente por este espacio. Muy amable, gracias.
Muchas gracias, mis amigos. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El